Yo le recuerdo que si usted tiene alguna consulta o quiere participar de estas entrevistas que son bastante interesantes, usted nos tiene que escribir al 6980-2498 y con gusto le compartimos esa consulta pues con nuestro primer especialista que arranca en esta mañana, y él es el doctor Octavio Souza, que nos viene con un tema importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y es el significado del bienestar humano en medio de la crisis mundial, como bien lo mencionamos. Doctor, bienvenido, mujer, qué bueno tenerlo en esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Encantado de conversar con ustedes en esta mañana del día de hoy y sobre todo poder contribuir con el bienestar humano para nosotros aquí en Panamá. Totalmente, y sí que es tan importante por la situación que estamos pasando, en donde pues nos llenamos de ansiedad, de estrés, de desesperación, sobre todo yo diría que en muchos aspectos, si se trata de trabajo a nivel profesional, si se trata familiar, porque uno no tiene la oportunidad pues de darle ese abrazo a esa persona importante en tu vida por la situación. ¿Cómo podemos lograr ese bienestar que necesitamos como humanos en estos tiempos? Bien, acabas de mencionar algo muy importante, que es el tema de la socialización. Y precisamente hay una palabra muy en el ambiente que en forma, yo diría, repetitiva estamos usando, que es el tema del distanciamiento social. El distanciamiento social es una palabra o una frase, una palabra construida, lo que se dice en inglés un word building, muy peligrosa. Porque, a decir verdad, cuando estamos hablando de un distanciamiento social, nos estamos refiriendo a que etapas o áreas sociales se separen. Eso es muy peligroso. Estamos hablando de racismo y estamos hablando de distanciamiento físico. No es lo mismo. Un distanciamiento social es decir que yo socialmente me separo de alguien. Okay. Y yo entiendo el concepto, la forma en cómo se ha querido englobar. Sin embargo, no es la forma más correcta. Correcto, y definitivamente hay que considerarlo, doctor, porque como usted bien lo menciona, pues definitivamente uno tiene que cuidar el espacio con familiares y el espacio a nivel social, y esto implica cuando uno va al supermercado, cuando uno no sale en los horarios correctos que nos corresponde, y a veces pasa eso, ¿no? Se entiende como la impotencia de uno estar encerrado, que no es fácil, pero al final tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Qué otra recomendación, por lo menos usted nos podría decir como experto, como doctor, que debemos considerar en estos tiempos para que la situación no se vaya empeorando? Muy bien. Lo primero es entender lo que estamos conversando al respecto de cuáles son las medidas higiénicas y cuáles son las medidas que necesitamos hacer en términos de nuestro bienestar personal y cómo podemos apalancar nuestra salud. Si bien es cierto, se está hablando de una situación que a diferencia de solamente pensar en el tema de la mascarilla, los guantes, el alcohol y todo lo demás, estamos hablando de que necesitamos cuidar nuestra salud. Pero en este momento nosotros estamos enfrentando situaciones de gran estrés, mucha ansiedad, el encierro. Esto incluso afecta la capacidad inmunológica de nosotros. Entonces queremos salir a reabrir nuestras actividades rutinarias. Yo no lo llamo nueva normalidad porque esa es otra palabra construida. Esa fue una palabra Exacto. Construida en Suecia. Y esa palabra también habla de una nueva condición que debemos aceptar como normal. No es normal que nosotros sigamos el resto de nuestra vida usando guantes y mascarilla. Esto es algo temporal. Necesitamos entender que controlar la ansiedad, controlar el peso. Mucha gente se está subiendo de peso en estos días. No sé qué tú piensas. Totalmente. Pero definitivamente, sí, hay mucha gente que ha subido de peso descontroladamente. La ansiedad, la presión doctor. Arterial no es... La ansiedad. Sí, la ansiedad. Y estás en la casa, así es que cada rato vas al refrigerador o vas a la despensa, no sabes qué hacer, no sabes qué comer. Crees que a través de masticar algo te vas a quitar la sensación esa de zozobra o incertidumbre que está provocando todo esto, y no es así. Lo que realmente estás provocando es una alteración de los sistemas biológicos en tu cuerpo, y con ello entonces también va a participar el aumento de la presión arterial, el descontrol del azúcar y, como lo dijimos ahorita, el tema del peso. Totalmente. Quiero recordarle a todos los televidentes que si tienen alguna consulta o quieren compartir pues algún comentario importante en esta mañana, pues en compañía del doctor, también nos pueden escribir al 6980-2498 y con gusto aquí leemos su mensaje. 6980-2498. Doctor, mencionó el tema de la nueva normalidad. Esta es una frase, como usted bien menciona, pues establecida.
Y definitivamente no es que queremos pasar el resto de nuestras vidas con mascarillas. Sin embargo, lo que sí puede ser normal, doctor, es que este hábito de lavarnos constantemente las manos, de tener todo en orden y limpio, no debe ser durante la pandemia, sino por el resto de nuestras vidas. Yo creo que ahí es donde llega la parte positiva de aprender o de lo que esto nos ha enseñado para crear eso que quizás no estábamos acostumbrados a hacer y que trae muchas enfermedades. Sí, hablar de ese hábito, como lo dices, estamos conversando sobre la nueva normalidad y a lo que se refiere el hábito de lavarse las manos, como parte del grupo del Centro de Control de Enfermedades a través de diferentes organismos como el Centro del Diseño Activo en los Estados Unidos y parte de la comunicación responsable, de la cual pues también hay una certificación universitaria, porque hablar en tiempos de pandemia, comunicar al público en tiempos de pandemia es una gran responsabilidad, como la que ustedes hacen también todos los días. Y eso es algo que necesitamos puntualizar, esa nueva normalidad que debemos entender como el hábito de lavarnos. No estaba en nuestro ADN, no estaba incorporado. De hecho, hay estudios que demuestran que el hábito de que las mujeres se lavan muchísimo más veces las manos cuando van al baño público que los hombres está en una desventaja pero extraordinaria. Wow. Los hombres no nos lavamos las manos cuando, bueno, obviamente es un concepto bastante complicado el decir que el hábito que se formó al pues, lavarse las manos al terminar de ir a orinar o cualquier cosa, en la mujer es mucho más arraigado que en el hombre. Y por esa razón nosotros estamos abocando a la idea de que debemos inculcar o debemos insertar este hábito como nuevo, pero no es nuevo, nosotros realmente debemos hacerlo. ¿Ok? Exacto. Entonces... sí, le escucho, doctor. Entonces, cuando estamos hablando de esta condición de nueva normalidad de inculcar o de incluir, por ejemplo, el uso de la mascarilla, ¿sabes qué? Fíjate, hay un tema muy interesante que estábamos revisando con el gremio de expertos en España al respecto de cuál es la mascarilla correcta que debemos usar. Muchas personas usan mascarillas con válvula. ¿Sabías que ese es un instrumento o un equipo que te produce bienestar a ti, pero no a los demás? Wow, no tenía idea. Es correcto, por usar una mascarilla N95 con una válvula, tú estás exhalando, en la exhalación sale, es decir, estamos liberando más partículas al aire. Cuando estamos hablando de un dispositivo, una mascarilla quirúrgica, aunque no es un dispositivo de protección personal per se, considerado como tal por la organización responsable de lo que son asuntos y de cuidados de equipo personal en temas de biología, estamos también evitando que esa situación de exhalación sea tan voluminosa como por ejemplo en el uso de la mascarilla con válvula. Entonces, ¿cuál es la mascarilla que debemos usar en términos de hacer el resumen de los nuevos hábitos, de la nueva normalidad en una condición que debe ser temporal? En el momento en que ya sea por inmunoapoyo, inmunoterapia, vacuna o como lo quieras llamar, plasma rico en elementos de defensa inmunológica provenientes de pacientes recuperados, en fin, todas las estrategias que se puedan mencionar como parte de ese arsenal de cosas que nosotros vamos a usar para controlar la situación de pandemia, para que nosotros podamos entonces regresar a no usar mascarilla para salir a correr. Yo estoy seguro que los corredores y las personas que están habituados a hacer una actividad física al aire libre están sufriendo grandemente por todas estas indicaciones. Claro, doctor. De hecho, yo había escuchado, quería agregar en esto que estaba comentando, que había escuchado que colocarse mascarilla mientras manejas tampoco es recomendable. No sé qué tan cierto sea esto, que se debe utilizar precisamente en los lugares donde uno, bueno, está más concurrido y hay aglomeración y demás, que no es lo que se espera, pero hablando de un supermercado y demás. Esto es algo también que sería bueno porque de hecho yo he visto muchas personas que van en los carros con las mascarillas como si nada. No sé qué tanto puede afectar en esto, doctor. La pregunta al respecto del uso de las mascarillas mientras manejas o dentro del auto. Si el auto obviamente ya lo tienes las ventanas arriba, estás con el aire acondicionado, es el auto tuyo, no es un auto prestado, no es un auto que se comparten entre varios. La probabilidad de que en el ambiente interno del auto tú tengas una contaminación, pues radica en cómo fue que tú tuviste la exposición o no a un contagio o a un contacto con el virus.
Sin embargo, el uso de la mascarilla, como bien lo dices, reduce la capacidad de oxigenación. Entonces, al manejar esta reducción en la oxigenación, ese aumento en el CO2 puede alterar parámetros fisiológicos en el individuo. De hecho, lo hace. Además de algo muy importante, como no estamos acostumbrados a manejar con este tipo de dispositivos, lo que va a suceder es que alteran la condición que se llama la propiocepción. Palabrita enredada un poquito, pero se refiere a ese hábito de que, oye, yo voy a mirar para los lados y etcétera, y dónde estoy, y la mascarilla te estorba, y tú miras así como de reojo, y te mueves hacia un lado y todo esto, y que en un momento dado, pues, altera tu capacidad de respuesta. Claro, esto puede traer accidentes, doctor. De hecho, lo está haciendo. Lo estamos viendo en diferentes partes del mundo donde ya están pues, utilizando los servicios ordinariamente y la gente está manejando y los accidentes son más frecuentes precisamente porque no estás acostumbrado a manejar con este equipo. Claro, sobre todo cuando usas la careta, imagínate, mascarilla, careta y todas esas cosas manejando. No, es una locura. Y estás solo en el auto. Totalmente, no sí, exacto. Es importante dejarlo claro, precisamente porque como uno tiene temor a toda esta situación, pues yo pienso que al final tomamos decisiones que son un poquito extremas. Quisiera saber al respecto, porque todo esto pues va a depender de cómo manejamos las cosas para el bienestar humano, obviamente. El colocarle alcohol a las mascarillas, que veo que también se hace mucho. ¿Es importante utilizarla hoy y desecharla automáticamente o yo le pongo alcohol y me funciona nuevamente? Que eso también se está haciendo mucho. Yo creo que ese es un tema muy interesante y que podríamos hacer un programa entero de esto, porque el uso de las mascarillas, los tipos de mascarillas, cuáles son las certificaciones que se necesita para ser considerada como que realmente te va a proteger y va a proteger a los demás. No solamente es protección personal, sino protección a los demás. El tema de lavar la mascarilla, qué tipo de mascarilla, si tiene filtro interno, si no tiene filtro interno. Cosas como esa, el tema de las caretas y todos los utensilios estos de plástico que estamos usando, de los acrílicos para protegernos de las gotitas que probablemente puedan contagiarnos. Es un asunto muy delicado porque, por ejemplo, el tema de la mascarilla, llevarla al alcohol puede destruir las fibras, las microfibras que pueden estar, que están realmente siendo usadas o tienen la intención de protegernos. Ese entrelazado, ese entretejido se va a destruir a medida que lo estemos usando y lavando, ya sea con jabón, en la lavadora, que obviamente existe la recomendación directa de lavarlo a mano, de usar alcohol para limpiar los productos que estamos usando como anteojos y todos los demás, son necesarios. Sin embargo, como te digo, hay que estar muy pendiente de las certificaciones que tienen estos equipos. Los equipos traen una serie de certificaciones que en este momento, lamentablemente, a nivel global, se ha convertido en un mundo de mercadeo extraordinario alrededor de todos estos dispositivos y las falsificaciones son, mira, fuera de serie. En Europa se ha bloqueado la certificación, o se ha suspendido la emisión del certificado que piden las empresas para avalar sus productos, sobre todo si son empresas nuevas que están haciendo esto con la intención de aprovechar el momento. Qué locura, doctor, y esto es bien delicado porque al final es atentar con nuestra salud, confiando en un producto que no nos va a funcionar al 100% como esperamos. Así mismo como lo estás diciendo, pero estamos dejando lo más importante que es la condición personal de salud. A mi juicio, esto es como, ojalá, mira, hubiese tenido preparado el vaso de agua. Imagina un vaso de agua. Y si tú tienes un vaso de agua y lo comparas con la población del mundo, apenas hemos estado por aquí, estamos aterrados con el tema de la cantidad de casos nuevos que estamos viendo todos los días. Claro. La curva, el tema de la epidemiología alrededor de esto, tiene que llegar a un efecto que se llama inmunidad general y pasar de lo que se conoce con el nombre de pandemia a endemia. Endemia se refiere a un patógeno, es decir, a un agente que va a quedar permanentemente en nuestro ambiente, tal como lo está la tuberculosis en este momento o la papera. Claro. Nosotros tenemos organismos que están naturalmente en nuestro ambiente y que ya nosotros hemos creado una inmunidad general como civilización, como humanidad, ¿okay? Como especie humana. En este momento nosotros necesitamos llegar a ese punto y en ese punto vamos a encontrar este fenómeno en donde el vaso de agua se tiene que ir llenando
Son Ok. 4 millones de personas aquí en Panamá y apenas vamos por los miles que llevamos. Así es, definitivamente que es un caos, ¿no? Y cuando nos ponemos a analizar así, pues uno se pone a evaluar de ahorita mismo cómo está la situación y la reacción que está teniendo todo el ser humano, y cuando las cosas pues puedan incrementar más, pues no queremos ni saber qué va a pasar. Así que definitivamente yo creo que lo más importante es ser súper consciente, como usted lo menciona, y hacer las cosas de manera correcta, evitar cuidar no solo a uno mismo, porque estamos acostumbrados a empezar solamente en nosotros, sino a las demás personas, y cumplir con las medidas que son necesarias. Usted, doctor, como pues experto lógicamente pues en este tema también, quisiera que nos comparta unas últimas recomendaciones para que los televidentes, todo Panamá, todas las personas pues que están viendo Mujer en estos momentos, pues tomen nota y se les mantenga esas recomendaciones que son necesarias para que pues sobrellevemos esta situación de la mejor forma. Con mucho gusto. Lo primero es, como ya lo dijiste, mantener esas recomendaciones, mucha atención a las recomendaciones de las autoridades de salud, porque dentro de lo que están haciendo realmente se nota el esfuerzo y que en definitiva están buscando poder controlar la cantidad de personas que puedan estar contagiadas y con ello pues sufrir de la enfermedad, que realmente es lo que aterra, de que llegue a una unidad intensiva y posteriormente tenga un desenlace fatal. Entonces, toda esta serie de medidas higiénicas y de control sanitario son necesarias mantener con rigurosidad. Debemos ser muy rigurosos, no solamente para cuidarnos nosotros, como muy bien dijiste, sino también para cuidar a las personas que están con nosotros. Y no dejar de lado lo más importante, que es procurar que nuestro cuerpo esté en la mejor capacidad de defensa, controlar el peso, la obesidad y todas las enfermedades crónicas degenerativas, la presión arterial elevada, la diabetes, todas esas son condiciones que predisponen a que las personas que padecen o se contagian con el virus SARS-CoV-2 terminen con una enfermedad de COVID-19 que pueda desenlazar en una sala de cuidado intensivo y ojalá no en un desenlace fatal. Doctor Octavio Sousa, mil gracias por habernos acompañado esta mañana y pues brindarnos toda esta información y sobre todo esas recomendaciones que debemos considerar. Espero que tenga un lindo día y esperamos tenerlo nuevamente pronto aquí. Esta es su casa. Igualmente a ustedes, mucho gusto y mis felicidades por ese esfuerzo que hacen todos los días en llevar información y mantener a la gente con ese entusiasmo, la sonrisa y el entusiasmo, esa esperanza de vida, esa esperanza de que esto va a pasar. La alegría es el elemento más importante para enfrentar esta situación. Así es que muchas gracias a ustedes. Así es, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Que tenga lindo día.